Siempre me hacen acordar. Ahí está. Bueno, igual no se perdieron de mucho, el resumen. Bien, continuamos. El episodio segundo, básicamente están Antígona y Creonte en escena. Antígona reconoce que es culpable y Creonte la condena a muerte. Antígona nunca va a negar su culpa, digamos, en esta obra Antígona siempre aparece firme frente a lo que ha realizado, ¿sí? Nunca cede en sus convicciones. Por esto justamente Creonte la condena a muerte. Y bueno, aquí tenemos la segunda aparición de Ismene, en la que Ismene de alguna manera da un cierto vuelco porque ante la negativa inicial del prólogo a tomar parte en el entierro, ahora, a pesar de no haber hecho nada, quiere justamente que la juzguen como en tándem con su hermana. Entonces ahí vemos un cambio en este personaje. Y después, bueno, el personaje de Creonte después vamos a ir viendo también que no es un personaje monolítico en este sentido. Yo diría quizás que Antígona es un personaje más monolítico porque actúa conforme a un plan determinado y nunca cede ante eso, y Creonte, más allá de que efectivamente anuncia este dicto de no enterrar a Polinices, tiene como algunos matices con respecto a cómo hacer cumplir este dicto. Digamos, hay algunas vacilaciones, y ustedes quizás ya se han dado cuenta, pero si leen la obra con un poco de atención, Creonte efectivamente la condena a Antígona, pero da algunas vueltas, hay algún tipo de vacilación, hay una pregunta como para reconfirmar si lo hizo o no. Pueden estar de acuerdo o no con esto que yo estoy diciendo, pero yo veo en el personaje de Creonte una cierta vacilación, a pesar de lo determinado que puede resultar en algunas escenas. Y justamente en este primer episodio, Creonte, digamos que está intentando como encontrar un loophole, digamos, un punto flaco por el que no condenar del todo a Antígona. Bien, repito, pueden estar de acuerdo o no, porque esto es lo que tiene Antígona. O sea, yo digo blanco, ustedes dicen negro, es Antígona, ¿sí? Puede haber un lugar de interpretación para eso. Bien, el Estásimo segundo básicamente lo que nos presenta es una reflexión acerca del destino de los Labdácidas, es decir, de Layo y sus descendientes, toda la familia de Edipo, anudado al destino en general. Esto tiene que ver un poco con el rol del coro a lo largo de toda la obra. ¿Sí? El coro es caracterizado básicamente como un grupo de ancianos que en el medio de todos los conflictos políticos y problemas de toda índole que tuvo Tebas, permanecieron siempre, bueno, fieles al gobernante de turno, en este caso Creonte. Y es algo que Creonte mismo dice del coro, ¿sí? Se refiere a ellos en términos de aliados, más o menos. Entonces, de alguna manera, el coro tiene un lazo, siente como la obligación, en cierto sentido, de alinearse con las políticas de Creonte. Y el coro también es como un personaje, si quieren interpretarlo en bloque, ¿no? Que va a empezar estando de acuerdo con Creonte y después se va a ir apartando de la situación, sobre todo un momento bisagra para este cambio de tono del coro es el diálogo del episodio tercero, que viene justo aquí, es el diálogo entre Hemón y Creonte, ¿sí? Que es un diálogo en el que Hemón, bueno, se pone claramente del lado de Antígona, tiene una pelea verbal, digamos un agón, ¿sí? Recuerden, el agón como parte estructurante también de la tragedia, agón, enfrentamiento, combate, con su padre. Y en este momento ya sí vemos a un Creonte más despótico, más centrado en sí mismo, un Creonte que no atiende a razones, y así es como se presenta delante del coro, que empieza también a alejarse un poco de su postura. Y ahí es cuando definitivamente Creonte toma la decisión de ordenar definitivamente la pena de muerte para Antígona. Y lo que quizás llama un poco la atención en estas, entre comillas, digamos, inconsistencias que podríamos encontrarle a la obra, no sé si ustedes recuerdan, que primero se dice que Antígona el que haya enterrado el cadáver va a morir lapidado, ¿no? Y después Antígona termina encerrada en una cueva, ¿sí? Algunas inconsistencias que presenta la obra. Después el Estásimo tercero es un canto al amor,
El amor también, después vamos a hablar un poco de eso más en profundidad, pero el amor es uno de los motores principales, o podríamos decir que el amor o el amor filial es uno de los motores principales que mueve a varios de los personajes de la obra, entre ellos y sobre todo obviamente se destaca Antígona, pero bueno, no es casual entonces que el coro en este Estácimo tercero entone justamente un canto a Eros. Bien, el episodio cuarto es un comos, es decir, un diálogo dramático, ¿sí? Entre el coro y Antígona, en el momento en el que Antígona, podríamos decir que tiene, aunque ya lo sabía, efectivamente la anagnórisis inmediata de su muerte. En el Estácimo cuarto se da una comparación de Antígona con determinados personajes míticos. Esto viene de la mano de la comparación que hace Antígona de sí misma con Níobe. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el mito de Níobe? ¿Recuerdan? No, no. Ay, no escuché. No, que no. Que no. Está bien. Níobe en realidad no tiene tanta semejanza con Antígona, la utiliza simplemente como un paradigma de desgracias, ¿no? La cuestión con Níobe es que Níobe se jactó de tener muchos más hijos que Leto y entonces Apolo y Artemis le terminan matando a todos los hijos y después la terminan convirtiendo en piedra, ¿sí? Y supuestamente la roca está ubicada y hasta hoy en día está ubicada en algún lugar determinado de Grecia, ahora no recuerdo cuál, y hasta hoy en día llora, digamos, llora sus desgracias, lo que le pasó. Hay una comparación explícita, digamos, dentro de esta línea que hace Antígona con Níobe, que después le da el pie al coro para continuar con esta comparación entre Antígona y distintos personajes míticos, uno de los cuales es Dánae, que la recordarán por el poema de Simónides, ¿sí? Y el destino trágico que tiene. Bueno, ese poema con toda la imaginería con Perseo en el agua, etcétera, etcétera, retoma también la historia de Dánae casualmente en este Estácimo. El episodio quinto es justamente el diálogo que vamos a ver en Prácticos esta semana, que es el diálogo entre Tiresias y Creonte, que es de alguna manera el punto de quiebre, si quieren, la peripateia o el darse vuelta de Creonte, que frente a las declaraciones del adivino, primero se muestra bastante reticente, inclusive lo llega a acusar de mentiroso, de crédulo, de amante del lucro, que es digamos, un mote muy común que se le solía adjudicar a los adivinos. Y después ya es el momento también en el que el coro empieza a ceder cada vez más. El coro cuando escucha las palabras de Tiresia ya se convence rápidamente de que, bueno, lo que Creonte está haciendo no es correcto. Y aquí Creonte finalmente cede justamente. Y es la parte en la que, bueno, se acumula, digamos, de alguna manera bastante intensa la tensión dramática, porque a pesar de que nosotros sabemos el final, bueno, quizás está como esta pregunta en el fondo de nuestras cabezas de si llegará o no llegará a salvar a todos los que a todos los que tiene que salvar. Sabemos que al final no los salva, pero de alguna manera se genera como ese momentum de lo logrará o no lo logrará. Y un poco de la mano de eso viene el llamado el Estácimo cuarto, que el Estácimo cuarto, si ustedes se fijan, quinto, perdón, si ustedes se fijan o lo leen con mucha atención, es una intervención coral bastante alegre para el marco de una tragedia, ¿sí? Justamente es un hiporquema es una canción acompañada de un baile muy frenético, ¿sí? Relacionada más con un contexto alegre, si quieren ustedes más de comedia que de tragedia, quizás, en honor a Dioniso, ¿sí? De alguna manera esta intervención simboliza en cierto sentido la alegría del coro porque cree que se van a solucionar todas las cuestiones que hasta ahora venían ríspidas, venían confrontadas, venían generando conflicto. Y dentro de construir un poco la tensión dramática de si se llega o no se llega a salvar a Antígona, hay una escena que es un recurso narrativo bastante interesante de parte del tragediógrafo para ralentar la acción del descubrimiento o de la salvación de Antígona cuando se encuentra dentro de la cueva. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero lo primero que hace Creonte, en vez de ir, que sería lo más lógico quizás, a salvar a Antígona, él no sabe en ese momento que el hijo también, la vida de su hijo corre peligro, porque no interpretó correctamente lo que Mon le dijo. Primero va a enterrar el cadáver de Polinices,
¿sí? Y no es que lo cubre de tierra rápidamente, no, se describe como detalladamente el mensajero después en el Éxodo, ¿sí? Que es la última parte, el cierre, el final, describe detalladamente todo lo que hizo con el cadáver de Polinices antes de finalmente ir a la cueva y salvar a Antígona. Entonces, de alguna manera, esa narración tan extensa de cómo terminaron finalmente enterrando a Polinices también aumenta esta tensión dramática por saber finalmente qué es lo que pasó. Bueno, pero como es una tragedia griega, ya sabemos lo que va a pasar. Esperen que le admito a Camila que salió. Ya sabemos todo lo que va a pasar, se van a terminar muriendo todos, y efectivamente eso es lo que sucede, ¿sí? Llega el mensajero oportunamente, también como suele suceder, figura del mensajero como relator de las muertes, es algo típico, característico, sucedía también en el Agamenón de Esquilo, y efectivamente lo que nos cuenta es la narración, lo que nos cuenta es la muerte de Mon, de Antígona y de Eurídice, ¿sí? Eurídice es la esposa de Creonte, la madre de Mon, que cuando se entera de lo que ha hecho su hijo, termina suicidándose. Y tenemos una última escena con el arrepentimiento tardío de Creonte por lo que ha hecho, y bueno, el coro dando algunas sentencias así de carácter general. Pero esta es la estructura, un poco estructura comentada, hicimos, de la obra. Bien. Bueno. Y ahora vamos a entrar, sí, en algunas, yo las llamé problemáticas interpretativas, ustedes pueden llamarlas como quieran. Si yo les preguntara en este momento, que me dijeran ustedes, ¿cuál es el conflicto más grande de Antígona? ¿O cuál creen que es el conflicto más grande de Antígona? Y el conflicto entre seguir las leyes puestas por el tirano, por el Estado, y seguir las leyes de los dioses. Bien, exacto. Y cuando ustedes leen Antígona, ¿qué sienten? Yo sé que estas preguntas suenan extrañas, pero tienen que ver con lo que viene a continuación. Digamos, ¿quién creen, para ponerlo así simple, quién creen que tiene razón? Cuando ustedes siguen la trama, digamos, hay algo que los lleva a decir, este personaje sí y este personaje está completamente equivocado. Ah, Antígona. Antígona, que Antígona tiene razón. Claro, sí. O sea, con esta cuestión de querer enterrar al hermano, es como difícil no identificarse con eso. Bien. Bueno, y ahí empieza, bueno, la cuestión en general de los valores universales, si quieren, a los que apela la tragedia, que nos interpelan a nosotros aún hoy en día leyendo obras que se estrenaron hace muchísimos años. Y uno de esos temas universales justamente es el tema del amor filial, ¿no? Todos queremos creer que haríamos en el caso de que nuestros hermanos o hermanas, hermanes estuvieran en el lugar de Polinices, haríamos lo mismo. Pero bueno, vamos a ver un poco esta cuestión a raíz de esta interpretación o de esta sensación que entiendo que uno tiene cuando lee Antígona, ¿no? Bien, como dijo Belén, la primera y principal, si se quiere, problemática interpretativa parecería ser una oposición dicotómica entre lo que les puse en este cuadrito que ven ustedes aquí abajo, ¿sí? Antígona, digamos, para ponerlo en términos muy simplistas, Antígona defendiendo las leyes divinas, o podemos decir las leyes también divinas o naturales, las leyes no escritas, ¿sí? Se hace mucho hincapié también en esa cuestión de que las leyes de los dioses son las leyes que no están escritas, que son las leyes eternas, que no están sujetas a la contingencia de los tiempos, que fueron así y siempre serán de esta manera. Por lo tanto, se identifican más con el orden natural o la physis, el término en griego physis, que con el orden contingente de nuestro mundo, si quieren. Y esto, bueno, en una primera lectura puede decir, bueno, esto es bueno, digamos, todo esto tal como presenta la obra, el desarrollo argumentativo, esto sería lo que hay que hacer, no lo que hace Antígona. Y después tenemos por el otro lado, en términos completamente dicotómicos, a un Creonte que hace todo mal, ¿sí? Para ponerlo así, tenemos un Creonte que defiende o está del lado de las leyes humanas / políticas,
que se identifican en este caso con las leyes escritas, ¿sí? Creonte habla muy seguido no solo de nomos, ahora vamos a ver igual qué pasa con este nomos, sino que habla del edicto, ¿sí? Todo el tiempo está haciendo referencia a este edicto que ha sido escrito. La palabra para edicto en la obra es esta que ven ustedes aquí, que es kerygmata, ¿sí? Y bueno, justamente aquí les puse dos partes en las que se ve bastante este contraste, pero que nos va a llevar a introducir, bueno, alguna de las primeras ambigüedades que podemos empezar a notar quizás en la obra. Creonte está refiriéndose, bueno, al edicto que él ha instaurado, ¿sí? Y señala, con estas normas pretendo yo engrandecer la ciudad. La palabra que utiliza, en efecto, es nomoi, ¿sí? En caso dativo, y ahora, de acuerdo con ellas, con las normas, se entiende, he hecho proclamar un edicto, el kerygmata, a los ciudadanos acerca de los hijos de Edipo, que es obviamente el tema central de la obra. Hay que enterrar a Teocles, no hay que enterrar a Polinices. Y Antígona le responde, un poco saqué las partes como más significativas para esta cuestión. No fue Zeus el que ha mandado publicar estos edictos, sí, dice, ni la justicia, se hace referencia a la Dike, ¿sí? Que vive con los dioses de abajo, la que fijó las leyes, nuevamente nomus, se utiliza aquí en acusativo, para los hombres. Y ella continúa, y aquí está todo el tema de las leyes divinas o naturales, no escritas, en oposición a las escritas. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para transgredir las leyes no escritas. Aquí las leyes no escritas son las agraptanómima, leyes escritas e inquebrantables de los dioses. Vean de nuevo este carácter, en cierto sentido, en la palabra inquebrantable se cifra el carácter eterno y siempre válido y perenne de las leyes de los dioses, frente a los decretos, los edictos de los hombres, que justamente están atados a los avatares de la vida humana. Este edicto se hizo proclamar, o fue proclamado por Creonte por una situación muy particular, producto de este enfrentamiento sanguinario entre los dos hermanos. Y en líneas generales, un poco, esta es la sensación que ante una lectura de la obra con la que uno se queda, ¿no? Digamos, Antígona hace cosas buenas, Creonte hace cosas malas, existe esta oposición existe efectivamente. Pero bueno, hay como algunas cosas que podemos problematizar y que podemos empezar a ver qué nos parece también a nosotros dentro del contexto de la obra. Bien. En primer lugar, ya hay una ambigüedad en torno al lenguaje, ¿no? En la terminología que emplea el tragediógrafo, o si quieren los personajes de la tragedia, a la hora de referirse al término leyes, la palabra que estamos traduciendo por leyes. Nomos, ¿sí? Es la palabra que se usa tanto al referirnos a las leyes humanas como a las divinas en Antígona, ¿sí? Así que en principio no habría una diferencia de palabras, ¿sí? No es que hay un término para unas y un término para las otras. Nomos es una palabra griega que puede significar en líneas generales bastantes cosas, ¿sí? No es estrictamente ley. Cada vez que vemos la palabra nomos no tenemos que entender inmediatamente ley, ¿sí? El nomos puede ser, dentro de este campo semántico, ¿no? Relacionado con la ley, puede ser una norma o una costumbre. Es decir, no necesariamente fijado y avalado por todo un sistema legal que viene detrás que dice si lo que hay que hacer es correcto o incorrecto, ¿no? Una costumbre, digamos, uno puede seguirla o no, está más determinado por la comunidad a la que pertenece, pero no hay un ente regulador que nos castiga si seguimos una costumbre o no seguimos la otra. O norma, que la norma también tiene un estatus distinto que la ley, justamente también por este tema. La norma, digamos, si nosotros no cumplimos una norma, no hay todo un aparato tan elaborado jurídicamente detrás que nos va a castigar por eso. Pero bueno, aquí el nomos en la obra claramente está relacionado con una ley y obviamente con una ley que si no se cumple va a obtener un castigo. El problema es que, bueno, ahora vamos a ir viendo que en realidad, entre comillas, el sistema judicial que avala un poco quién recibe ese castigo o no termina siendo solo Creonte, que esa es otra de las problemáticas que nos presenta la obra. Y Nomos, en un contexto completamente diferente,
puede hacer referencia, se los digo por si lo ven alguna vez en un texto, a tonos musicales, ¿sí? Justamente por esta cuestión de la regla, de las armonías, cómo están organizados, ¿sí? Para que no digan nomos en cualquier texto e inmediatamente digan, ay, Antígona, ley, sí, esto significa esto. Bien, entonces, para retomar un poco lo que veníamos diciendo, aquí está operando en la obra un nomos, que es humano, que sería, si quieren retomar un poco lo del cuadro, el nomos por el que se rige Creonte, y un nomos divino, que, retomando de nuevo el cuadro, sería el nomos por el que se rige Antígona. Y tenemos una problemática semejante con el término dique, ¿sí? Hemos hablado en otras oportunidades de que hay efectivamente o existe o existía una separación entre dos tipos de justicias, la dique, que se solía relacionar con la justicia humana, ¿sí? Y la themis, ¿sí? Por referencia a la diosa Temis, que solía asociarse con la justicia divina. Pero en el caso de esta obra de Sófocles, el término que se emplea tanto para designar la justicia humana o la divina es simplemente dique, ¿sí? Fíjense en la cita anterior, cuando Antígona habla de la justicia que vive con los dioses de abajo, no usa el término temis, sino que usa el término dique. Obviamente los dioses de abajo tienen que ver con Hades y todo el motivo del entierro. Y de alguna manera también tienen que ver con los dos, la contraposición de dos castigos, ¿no? Está el castigo que le hace Creonte a Antígona y el castigo que para Antígona es el más importante, que es el castigo que le darían los dioses a ella si ella no cumple con las obligaciones para con su hermano. Y esto resalta, por otro lado, la importancia, más allá, bueno, de la evolución de la tragedia en el rol y la relación de la divinidad con el humano, todavía resalta, bueno, la importancia que tenía la observación de los ritos religiosos, en este caso de enterramiento, también en el contexto del drama ateniense. Bien. Y después pueden surgir algunos interrogantes a raíz de la ambigüedad en la terminología, a raíz de leer un poco la obra quizás con un poco más de detenimiento y ver bien el desarrollo de cada uno de los personajes. Bien, ¿hay algún filósofo acá que esté presente en este teórico? No vino Emilio hoy. Ah, sí, ahí está Emilio. Ah, no, es Catenacci, no Cataneo. Bien, porque obviamente Antígona es una obra que interesa muchísimo a la gente que se dedica a la rama que es la filosofía política, ¿sí? Así que confiaba en que alguno me diera una mano con algo, pero si no hay filósofos aquí. Bien, bueno. Entonces, la primera pregunta que podemos hacer, o que quizás surja, ¿no? Es, ¿realmente podemos pensar en una oposición de la ley humana y la ley divina? La obra, tal como la construye, sí, efectivamente, habría dos cosas que van por lados distintos. Pero bueno, ¿qué pasa si uno piensa a los dioses como responsables también últimos de las leyes de los hombres? O sea, ahí digamos que habría como toda una cuestión a considerar. Si de última esto todo es obra de un plan divino. Pero esta es como la cuestión más, si se quiere, general. Y después esto tiene que ver con otra cosa, que es empezar a ver un poco los matices de los personajes. La interpretación efectivamente más tradicional de la crítica es leer la oposición de Antígona y Creonte justamente en términos de un personaje bueno que hace lo que tiene que hacer y un personaje malo que se opone a absolutamente todo. Pero esta cuestión tiene sí algunos matices que se pueden empezar a ver. En primer lugar, yo les hablé un poco de la evolución del personaje de Creonte. El personaje de Creonte, en realidad, si uno lo estudia, digamos, con detalle todas sus intervenciones, yo diría que lo que se puede ver en Creonte es, digamos, una evolución de lo que sería un rey, digamos, un tirano, porque efectivamente Creonte lo es, más preocupado con hacer las cosas correctamente, pero pensando en el bien de los ciudadanos,
De hecho, uno de los primeros argumentos de Creonte tiene que ver con no ceder ante favoritismos familiares. No sé si recuerdan, al comienzo de la obra, uno de los argumentos que esgrime, que es un argumento por otro lado bastante razonable, es no voy a dejar de cumplir la ley por favorecer a familiares míos, que es por otro lado una de las tentaciones que siempre ha movido a ciertos tipos de tiranos. Si uno lee Heródoto, por ejemplo, muchas veces lo que hace el tirano es justamente lo contrario, es buscar el beneficio para él mismo y para los propios. Entonces, está en esa línea Creonte. Digamos que podríamos decir que Creonte va en una especie de creyendo a lo largo de toda la tragedia, que pasa de una visión, digamos, correcta, cuasi, no quiero decir democrática, pero digamos, razonable de la situación contemplando el edicto, hasta una visión en la que él ya se caracteriza como un déspota completo. Y en ese sentido uno puede preguntarse, ¿no? Si se comporta Creonte en verdad conforme a las leyes de la ciudad, ¿sí? O si Creonte llega a un estado de despotismo tal que hasta va por encima de las leyes de la ciudad, ¿no? Que sería, bueno, el problema de la autocracia, de hacer lo que él quiere o de lo que uno mismo quiere, trasladándolo obviamente al sistema político de Atenas en un contexto democrático, ¿sí? La problemática de cuánta libertad de acción es conveniente o es oportuno que yo tenga viviendo en una democracia, como que esas cuestiones quizás se exploran a partir del personaje de Creonte. Porque también una de las habilidades del buen gobernante justamente es reconocer cuando uno ha cometido un error, ¿sí? Y una de las características de Creonte a medida que avanza justamente la obra es, hasta las últimas consecuencias, no reconocer que está exagerando, ¿no? Que está de alguna manera obnubilado, si quieren, por su decreto. En ese sentido es que yo digo quizás que ni siquiera podemos decir que está con las leyes o del lado de las leyes de la ciudad, sino que está sobre las leyes de la ciudad, ¿sí? Ya llega un punto en la obra en que parece que Creonte está con lo que él quiere, básicamente, y nada más porque no escucha razones, que eso es un poco lo que le dice Hemón justamente en su discurso. Y otra cosa que ha dicho la crítica sobre Creonte, quizás en otra línea de interpretación, que tiene que ver más con esta dicotomía de Antígona buena, Creonte malo, entre comillas, si quieren, es que lo que hace Creonte, según un trabajo de Sigal, es poner a las leyes humanas y divinas en un mismo plano, ¿sí? Para él. Por eso también la pregunta esta que les hice al principio, ¿se opone la ley humana a la ley divina? Bueno, depende con qué personaje trabajen ustedes o qué personaje estén considerando. Por muchas cuestiones en algunos parlamentos de Creonte, parecería que para Creonte, digamos, las leyes humanas y divinas están en un mismo plano, ¿sí? Digamos que irían de la mano, no las veo opuestas. En cambio, justamente lo que Antígona hace es, en cierto sentido, redefinir esta ecuación, generando una grieta, si quieren ustedes, entre lo que es la ley divina y la ley humana. Bien. Pero bueno, es interesante entonces que si vuelven a la obra intenten ver como esta evolución del personaje de Creonte, para no simplemente quedarnos con categorías del blanco y el negro. Creonte es sumamente malo, Antígona es... Lo de Antígona es más difícil criticar a Antígona, les doy la derecha, pero bueno, a Creonte es un poquito más fácil defenderlo. También esto tiene que ver un poco con lo que les decía antes, como hay ciertos... ciertas preguntas que hace en el primer episodio que quizás nos dejan entrever que no tiene tantas ganas de condenar a Antígona, como les dije, cuando le pregunta, pero ¿lo hiciste vos, segura? ¿No lo vas a negar? Y después, bueno, las interpretaciones también han condenado a Creonte desde el vamos y listo. Obviamente también hay interpretaciones que se decantan por esa postura. Y acá viene el otro tema, que es el tema con Antígona, que de nuevo hay varias posturas. Una tiene que ver con, bueno, la pregunta de si Antígona se comporta en verdad conforme a las leyes divinas o si la mueve el amor filial, o quizás si son las dos cosas. Un crítico hace la salvedad de que, para poner el argumento de que el amor filial en Antígona sería más poderoso que su lealtad a las leyes divinas,
trae colación el argumento de que, bueno, en el enfrentamiento de los 7, justamente de los 7 contra Tebas, no es que Antígona se resolvió a enterrar a todos los guerreros que estaban insepultos, ¿sí? Como lo mandaría, según lo estipulado, la ley divina, sino que enterró justamente a su hermano, ¿sí? Entonces, bueno, a raíz de eso hay algunos críticos que se agarran de la cuestión para decir, en realidad lo que pesa más en el caso de Antígona no es que ella quiera estar del lado de las leyes divinas, así cuasi leyes divinas, sino que lo que la mueve en realidad o el motor detrás de sus acciones es, sobre todo o en primer lugar, el amor filial. Y ahí traigo a colación, bueno, nuevamente, no sé si alguien quería decir algo o un problema con el micrófono. No, yo quería Leonardo, hacer una pregunta. sí, por favor. Pero para pensar eso, digo, no, el resto de los caudillos que acompañan a Polinices no son extranjeros. Bueno, y ahí estamos también en el debate, pero tiene que ver con, si nosotros interpretamos que todos merecen sepultura, digamos, según la ley de la divinidad, entonces en la lógica, repito, en la lógica de este crítico, que lo dejo para pensar, entonces se le debería dar sepultura incluso también a los extranjeros que vinieron. De todas maneras es un argumento que, digamos, se puede rebatir. Pero lo que a mí me sirve simplemente para que tengan ustedes en cuenta es para destacar también la importancia de justamente lo que es el amor filial a lo largo de la obra. No sé cómo lo pensabas vos, porque son extranjeros, como que no sería propio de Tebas enterrarlos, querés decir, algo así. Claro, yo me imaginaba una cosa por el estilo. Eso también es válido, o sea, lo que acá está en juego es el estatus como universal o el estatus que se dice universal de ciertas leyes que Antígona aplica para su hermano, pero no para otros. Pero también es verdad que eso también tiene que ver con la trama narrativa, o sea, sería ridículo como imaginarnos una Antígona que va y dice, y a mi hermano y a todos los que se murieron en el enfrentamiento, ¿no? Pero me interesa sí destacar, si quieren, estos dos motivos que tiene Antígona para conciliar un poco la cuestión. El motivo del cumplimiento de las leyes divinas y el motivo de la lealtad a la familia. ¿Alguna cuestión más con esto? ¿Algo que me quieran decir? No, no estoy de acuerdo, eso es una locura. Cállate. No. Bien. Bueno. Bien, y con la cuestión del amor filial también hay otra cosa importante que es, bueno, ya les comenté, la oda al amor en boca del coro, que de esta manera se inserta un poco en lo que es la estructura general de la obra, y no resulta simplemente una intervención aislada que invoca a Eros. Y la otra cuestión tiene que ver con, bueno, la reacción de Ismene, ¿no? De la que ya hablé un poco al comienzo en el desarrollo de la estructura. ¿Por qué Ismene cambia de parecer? ¿Sí? ¿Por qué al principio estaba tan determinada a no ayudar a la hermana y después cuando sale a escena en esa parte quiere que la condenen con ella? Bueno, ahí entra también en la temática del amor filial o de la lealtad hacia la familia. Hacia una familia que está, por otro lado, bueno, entre comillas, digamos, maldecida, como lo deja claro el coro también en otra de sus intervenciones. Bien. Bueno, y no me quiero meter tanto en esto, pero de alguna manera la figura de Antígona y Creonte trae un poco el tema de la conciencia individual que entra en conflicto con lo que le manda la comunidad a la que pertenece, en términos completamente abstractos, ¿sí? Porque yo sé que después el pueblo está de acuerdo con, de hecho la obra lo dice, el pueblo está de acuerdo con el accionar de Antígona y no con el de Creonte. Pero digamos, Antígona quiere hacer una determinada acción en contra de una ley, ¿sí? Y Creonte después quiere cumplir ese edicto o esa ley o lo que determinó en contra de la opinión popular, ¿sí? O en contra de su propio pueblo, de sus propios súbditos.
Así que también se podría quizás pensar por ese lado. Bien, acá tengo una cita extensísima que no me voy a detener. Tiene que ver un poco con la cuestión de la conciencia individual versus los asuntos públicos de la polis. Es una interpretación de un crítico ya del 74, que lo que interpreta en realidad como la conclusión del cuál es el drama, cuál es la tragedia de Antígona. Bueno, para este crítico básicamente es el darse cuenta, el ser humano darse cuenta que la dique que quiere realizar, que la justicia que quiere realizar siempre va a ser de carácter imperfecto. Tenemos que intentar llegar a la justicia que nosotros consideremos válida, pero nunca vamos a llegar a obtener la justicia perfecta y completa, sino que siempre va a haber problemas para llegar a ello, o para llegar a una solución de síntesis, si quieren, y esto un poco se ve simbolizado en el final de Antígona, que bueno, por seguir sus convicciones termina muriendo, y en el final de Creonte, que por seguir las suyas o por perseguir su idea monolítica de dique, como Antígona persiguió la suya, termina humillado y desplazado de su rol de mando. Y esto tiene que ver también un poco con cuál es el rol del ser humano cuando el ser humano integra una determinada comunidad, un determinado grupo político. Porque estamos en Atenas, estamos en Grecia, entonces algo como la conciencia individual, como la concebimos hoy en día, obviamente no existía. El griego siempre operaba en conjunto o en algún tipo de comunidad, entonces siempre estaba accionando, por más que haya una separación obviamente entre las esferas privada y pública, claramente, siempre estaba accionando, sobre todo en las cuestiones que nos presenta Antígona, en cierto sentido de manera pública frente al ojo de otra persona, frente al juicio de otra persona. Entonces la interpretación de alguna manera de este crítico tiene que ver con, bueno, la justicia tal como la concebimos es irrealizable, todos nuestros planes fallan, etc. Bien, un poco algunas cuestiones que se siguen desarrollando a partir de lo que venimos diciendo también, tienen que ver con ciertos conflictos o inconsistencias, primero en el nombre de la obra, porque si ustedes notarán, estoy yo todo el tiempo hablando de Antígona o de Creonte, básicamente. Entonces, hay algunos trabajos de la crítica que también dicen, bueno, pero ¿por qué esta obra se llama Antígona y no se llama Creonte? La tragedia, ¿de quién es la tragedia? La tragedia es de los dos. De alguna manera funcionan Antígona y Creonte como ciertas figuras espejadas, ¿sí? En el que la tragedia de una es inseparable de la tragedia del otro, ¿no? Porque si Antígona no hubiera enterrado el cadáver de Polinices, Creonte no habría cometido su hubris, sino la habría matado. Entonces se ve mucho esta relación en espejo y ha llevado a algunos críticos a preguntarse, bueno, pero ¿por qué la tragedia no podría llamarse Creonte o Antígona y Creonte? Lo cual, nada, medio ridículo. Para mí la importancia y el peso de Antígona como figura principal que de última tiene su antítesis en Creonte es bastante claro a lo largo de toda la tragedia. Los que sugieren que quizás el protagonismo debería haber recaído más sobre Creonte o que la tragedia quizás debería haberse llamado Creonte, llaman la atención un poco a toda la parte del final en donde Antígona está ausente porque se la han llevado a morir. Pero a pesar de ser una figura entre comillas ausente en toda esa parte, su presencia está gravitando por completo también en estos últimos momentos de la obra. Así que bueno, más que el debate en cierto sentido ridículo por si la tragedia se debió llamar Antígona o Creonte, me interesa que retengan, bueno, como este carácter en espejo e interdependiente de los dos personajes principales del drama. Bien. Otra cuestión que aparece bastante en la obra, sobre todo, bueno, de nuevo, de boca de Creonte, es la concepción que tiene él del rol de la mujer. No voy a detenerme mucho en esto porque es bastante transparente, ¿sí? Creonte es un personaje que tiene un tipo de pensamiento, por lo menos en algunas partes de los diálogos, bastante simplista y bastante dicotómico, ¿sí? Él se mueve en oposiciones.
se mueve en mujer-hombre, sí, mujer débil, hombre fuerte, viejo débil, el que tiene el poder es el que tiene que gobernar, el joven también es débil, Hemón le dice, vos que sos más joven me vas a decir qué hacer. Un poco se mueven estas cuestiones dicotómicas y ahí entran todas sus críticas, no sé ya cuántas veces le dice, cuando en uno de los parlamentos, no sé cuántas veces le dice ya Antígona, y vos que sos mujer me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, bueno, coloca el rol, digamos, de la mujer o de la heroína trágica, sí, en un lugar de protagonismo preeminente, que por otro lado era algo ya característico en cierto sentido del drama, ¿no? Bueno, en una luz completamente diferente, piensen en Clitemnestra, en el Agamenón, tiene, aunque no me estoy refiriendo a lo que hace, me estoy refiriendo al protagonismo, y después esto es algo que ya con Eurípides va a estallar por completo, o sea, casi todas las obras de Eurípides tienen protagonismo exclusivamente femenino, o casi exclusivamente femenino, o tienen justamente en sus títulos ya claramente el nombre de una mujer. Bien. Bueno, y después pasamos a otro de los tópicos característicos de la tragedia, que es el tópico de la hibris, ¿sí? Del exceso, de la desmesura, que es un tópico, bueno, que recorre toda la obra y sí, obviamente lo podemos identificar muchísimo más con la persona de Creonte, quizás es bastante evidente, pero bueno, podríamos preguntarnos si Antígona comete algún tipo de hibris. Y podríamos responder que no o que sí. ¿Y hibris contra qué, por otro lado? Porque hibris contra los decretos del tirano y digamos que sí está cometiendo, pero ¿es hibris en un sentido absoluto? Son todas cosas para preguntarse, no hay una respuesta definitiva a esta cuestión. Pero fíjense ustedes que en el prólogo entre Ismene y Antígona, Ismene le dice, por ejemplo, a Antígona, intentando disuadirla de enterrar a Polinices, le dice, el obrar por encima de nuestras posibilidades no tiene ningún sentido. Y le dice, sabe que tu conducta al irte es insensata, insensata anus es la palabra, como sin nomo, sin pensamiento, sin conciencia, sin nos, perdón, no sin nomos. Pero grata con razón para los seres queridos. Allí está de nuevo la temática del amor filial. Y también nos muestra, bueno, la caracterización esta de Ismene, como de alguna manera la hermana también opuesta a Antígona, si Antígona desafía en algún sentido el rol que le impuso la sociedad como mujer, Ismene dice que hay que conservar ese rol porque no podemos de ninguna manera salirnos del lugar que nos ha sido asignado. Justamente el obrar por encima de nuestras posibilidades no tiene ningún sentido. El tópico de la hibris también se retoma en la temática mítica, ¿sí? Como una especie de contrapunto de la hibris, más que nada quizás de Creonte, cuando el coro narra en el primer estásimo, si mal no recuerdo, cuando resume un poco lo que pasó en, digamos, los 7 contra Tebas de Esquilo, lo que le sucedió a uno de los combatientes en esa oportunidad, que es la figura de Capaneo, ¿sí? El coro nos dice, sobre la dura tierra cayó, como un tántalo portador de fuego, el que dominado por maníaco impulso, resoplaba con los ímpetus de odiosos vientos, ¿sí? Este es el personaje de Capaneo, no se lo nombra nunca directamente, así que hay que entender la referencia en el contexto de la tragedia. Y justamente la particularidad de Capaneo es que es el primero de del ejército de Polinices que se lanza sobre las puertas, sobre las torres de Tebas, esto en un acto de hibris, ¿sí? Según la interpretación que hace aquí el coro, y bueno, es castigado con un rayo por eso y es el primero en morir, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, se retoma aquí también el tópico de la hibris y ya directamente de la evolución del personaje de Creonte hemos hablado, pero les traje 3 citas del momento bisagra en el que Creonte básicamente abandona el pensamiento y cualquier tipo de razonamiento sensato, si quieren ustedes, o cualquier tipo de oportunidad que nos da para
salvar al personaje de Creonte y ya directamente ejerce o se presenta de una manera completamente despótica, ¿sí? Entonces, esto es específicamente cuando está dialogando con Hemón, ese es el momento del quiebre, como les dije. Y Creonte dice, primero, al que la ciudad designa se le debe obedecer en lo pequeño, en lo justo y en lo contrario. Y en lo contrario, digamos que es un eufemismo para decir lo injusto, ¿sí? Y ahora sigue, y la ciudad va a decirme lo que debo hacer, y después, ¿no se considera que la ciudad es de quien gobierna? Digamos, ya se ve claramente la postura que está tomando. Que de nuevo tiene que ver con también problematizar en un contexto performativo, digamos el de la audiencia eminentemente democrático, hasta dónde podía llegar el poder del hombre, del tirano, digamos. Tirano, recuerden, ya lo deben saber, tirano en tyrannos, en griego, no es una palabra que tiene necesariamente una connotación negativa, ¿sí? Pero bueno, acá Creonte claramente no está obrando de manera correcta. Y eso tiene que ver también con los héroes. Los héroes Sofocleos, igual una característica interesante un poco, que Creonte medio quizás, dependiendo de la interpretación que uno siga, le pega en el palo, pero si uno ve al personaje de Edipo es bastante claro. Los héroes o los personajes de Sófocles no es que son malos adrede, ¿sí? O sea, no está esa figura en Sófocles no está esa figura del personaje que quiere hacer mal intencionalmente, ¿sí? Justamente el mayor drama de Edipo es que cae, digamos, en su tragedia intentando hacer lo que él cree que es correcto. Y Creonte un poco... es un poco esto, quizás llevado ya a un extremo un poco más exagerado, pero Creonte no es que dijo, ay, sí, voy a hacer este edicto para recagar la Antígona y recontramatarla. O sea, no, eso no está en la cabeza de Creonte. Creonte está haciendo todo el tiempo lo que él cree que es efectivamente correcto, lo que él cree que es mejor para la ciudad que él gobierna. Pero bueno, a veces no nos damos cuenta de cuando nos equivocamos, no nos damos cuenta de nuestra jamartía. Si uno quiere, el error trágico, la hibris de Creonte, es no escuchar los consejos de los que lo rodean, ¿sí? Un viejo testarudo, digamos, para hablar en criollo. Bien. Y acá les traje una cita, básicamente para hacer una comparación, que no se la pueden tomar o dejar, ya que leímos el Agamenón de Esquilo. Adams, este autor, hace una comparación entre Antígona y Clitemnestra en relación con los personajes de Agamenón y Creón. Que justamente esto tiene que ver con lo que yo dije de la interdependencia del personaje de Antígona con Creonte, o Creón porque lo leí en inglés, con Creonte y cómo están de alguna manera espejados y sus dramas están involucrados y atados el uno con el otro. De alguna manera este autor se refiere, bueno, al poder persuasivo de Antígona y Clitemnestra. En Clitemnestra el tema de la persuasión por la palabra yo lo veo más claro, en Antígona no tanto, pero bueno, él dice que como Clitemnestra hace que Agamenón camine por las famosas alfombras púrpuras y entre en palacio determinando su ruina, Antígona mediante su accionar hace que Creonte, entre comillas, camine por sus propias alfombras púrpuras, si quieren ustedes, hasta incurrir en hibris. Básicamente eso, ¿sí? Una comparación ahí como para tener un poco en cuenta lo que este crítico ve, porque cita al Agamenón, ve de alguna manera en este carácter de espejo que hay entre Antígona y Creonte, ve un antecedente de este tipo de relación de personajes en el Agamenón de Esquilo. Después podemos debatir si sí o si no, digamos, porque la verdad que a uno le hace ruido comparar la figura de Clitemnestra con la figura de Antígona, claramente. Hay que quedarse con, bueno, esta analogía en términos de la trama dramática, si quieren ustedes, cómo se da vuelta. Bien, y antes de pasar a ya el texto que seleccioné, que es justamente la parte de la Oda al Hombre, y las interpretaciones que ha suscitado,
Me llama esto para que lo tengan en cuenta, quizás ya lo habían leído, se han dado cuenta. Es una cuestión que tiene que ver con el entierro de Polinices. Porque en la trama narrativa de la obra parecería haber dos entierros de Polinices, ¿sí? El primero es el que reporta el guardia, en el que de repente lo encuentran cubierto con tierra, ¿sí? Y el segundo es el que efectivamente la descubren a Antígona haciéndolo. Entonces hubo muchos debates acerca de si Antígona hizo los dos entierros. Por cómo está planteada la línea temporal de la obra, es imposible que Antígona haya hecho el primer entierro, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente la crítica se ha decantado por pensar en un entierro que obviamente estaría a cargo de los poderes sobrenaturales de la divinidad. Simbolizados en una nueva tormenta de arena, quizás. Yo no sé si recuerdan que en una de las narraciones del Guardián, justamente lo que él añade, así como un detalle que quizás parezca un poco superfluo para la trama, es que la vieron Antígona, no tan superfluo porque con la tormenta de arena Antígona puede hacer todo sin que la vean, la vieron Antígona después de una tormenta de arena. Entonces está como esta curiosidad del doble entierro de Polinices, una vuelta aparentemente por una primera tormenta de arena, enviada o no por los dioses. Y ahí se retoma todo este tópico de la injerencia divina. Si se acepta esta interpretación, habría habido, digamos, una injerencia divina muchísimo más directa, porque los primeros que le habrían dado sepultura a Polinices habrían sido directamente los dioses mismos, ¿no? Bien, bueno. Hasta acá estamos con esto. ¿Algún tema que yo no haya cubierto que les haya llamado la atención en la obra del que quieran debatir un poco? Bien. Bueno, es una obra que es muy difícil realmente. Primero darla en 2 horas y de alguna manera cubrir, dar como una mirada general que deje satisfecho, bueno, que me deje satisfecha a mí, no sé a ustedes. Pero bueno, lo que sí me pareció importante, que es el pasaje que vamos a ver ahora, es analizar un poco uno de los pasajes que, digamos, de los cantos líricos que más repercusión han tenido, realmente es muy famosa, o se hacen muchas referencias a esta Oda al hombre de Sófocles en otras producciones, entonces, bueno, me pareció que era interesante verla y ver cuál es su vínculo, ¿no?, con toda la tragedia de Antígona, con la estructura trágica, con las temáticas trágicas que nos presenta Antígona. Bien. Así que sin más preámbulos, vamos a leer la Oda al hombre. Bueno, la tengo acá en traducción, puse las palabras griegas que consideraba como más relevantes. Esto está, como les dije, en el segundo estácimo, de los versos 332 a 383, y dice así. Muchas cosas asombrosas, en griego tadeiná, existen, y con todo nada más asombroso, deinoteron, ahí el comparativo, que el hombre. Él se dirige al otro lado del blanco mar con ayuda del tempestuoso viento sur, bajo las rugientes olas avanzando, y a la más poderosa de las diosas, a la imperecedera e infatigable tierra, trabaja sin descanso, haciendo girar los arados año tras año al ararla con mulos. El hombre que es hábil da caza, envolviéndolos con los lazos de sus redes, a la especie de los aturdidos pájaros, y a los rebaños de agrestes fieras, y a la familia de los seres marinos. Por sus mañas se apodera del animal del campo que va a través de los montes, y unce el yugo que rodea la cerviz al caballo de espesas crines, así como al incansable toro montaraz. Se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento. Después vamos a ver por qué lo de orgullo ahí. Así como las civilizadas maneras de comportarse. Y también, fecundo en recursos, aprendió a esquivar bajo el cielo los dardos de los desapacibles hielos y los de las lluvias inclementes. Nada de lo porvenir le encuentra falto de recursos. Solo del Hades no tendrá escapatoria. De enfermedades que no tenían remedio ya ha discurrido posibles evasiones. Poseyendo una habilidad superior a lo que se puede uno imaginar,
La destreza para ingeniar recursos la encamina, unas veces al mal, otras veces al bien. Será un alto cargo en la ciudad, respetando las leyes de la tierra y la justicia de los dioses que obliga por juramento. Desterrado sea aquel que, debido a su osadía, se da a lo que no está bien. Que no llegue a sentarse junto a mi hogar, ni participe de mis pensamientos el que haga esto. Bueno, esta es la Oda al Hombre completa en traducción de Gredos, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿qué relación se les ocurre que puede llegar a tener esta Oda con el resto de la obra? ¿Alguna idea? Bien. Bueno. Obviamente las posturas al respecto son varias y hay quienes, perdón, ahí está. Y hay quienes asocian esta oda con el accionar de quien haya enterrado el cadáver de Polinices, por un lado, otros con la persona de Creonte y otros la ven directamente como una especie de canto que puede ser completamente independiente de la trama de la obra. Se ha llamado la atención también al carácter en primer sentido positivo de lo que nos presenta este, digamos, antropocentrismo de Sófocles, ¿sí? Justamente la oda parece, esta pequeña oda al hombre, por lo menos hasta la parte de transición, que sería poseyendo una habilidad superior, bla, 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 parecería concentrarse pura y exclusivamente en atributos positivos, ¿sí? Parecería entronizar, digamos, el lugar del hombre en el universo que lo rodea, ¿sí? Digamos, domina los elementos, domina la tierra, domina los animales que lo rodean, retoma el tópico de la dominación de la tierra, de los animales. Está dotado de lenguaje y de pensamiento, que también es algo que lo diferencia de las bestias, puede comportarse civilizadamente. Digamos, la única parte que vuelve a traernos un tinte trágico, por lo menos desde el principio, por ahora, a lo que está desarrollado aquí, es la parte que nos dice solo del Hades no tendrá escapatoria, ¿sí? Pero hasta con las enfermedades es optimista. Dice, de enfermedades que no tenían remedio ha discurrido posibles evasiones. Bien. Ay, bueno, entonces, esto está muy relacionado, digamos, este entronizar el lugar del hombre en esta composición, ha sido relacionado por la crítica, por ejemplo, con el nuevo lugar que empezaba a ocupar en lo que era Atenas, pero en general en Grecia, en lo que el nuevo lugar que empezaba a ocupar, digamos, el hombre, en relación con los movimientos filosóficos que se ocupaban de resaltar justamente la superioridad y la importancia del hombre, ¿sí? Entre ellos destaca, por ejemplo, Protágoras, que Protágoras, de hecho, supuestamente se le atribuye justamente la frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, en el tono positivo han asociado estas partes con, digamos, esta nueva confianza en la capacidad humana para hacer todo y también para la redacción de leyes, ¿sí? Hay una historia que tiene que ver con la fundación de Turín por Protágoras, en las que habrían redactado sus propias leyes, de alguna manera se enlaza con este contexto, con el contexto democrático. Pero bueno, no deja de haber ambigüedades. Por ejemplo, hay quienes leen esto en realidad no de una manera tan positiva, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del griego, muchas cosas asombrosas, tadeiná,
La palabra tadeina en griego, no sé si ustedes recuerdan o saben, es una palabra bastante ambigua, ¿sí? Puede tener una connotación tanto positiva como negativa. Lo deinoso es lo asombroso, pero también puede ser lo terrible, ¿sí? Lo que da miedo, lo que asusta. En Homero un poco se juegan estos dos sentidos o estas dos valencias. Entonces, muchas cosas asombrosas existen y con todo nada más asombroso que el hombre también podría interpretarse como muchas cosas terribles existen o muchas cosas que generan miedo. Entonces, digamos que en principio esta connotación positiva no sería tal. Y esto por el contexto se puede ver vinculado o al que enterró a Polinices, ¿sí? O hay quienes interpretan que esto está referido a Creonte, sobre todo por la última parte. Bien. Pero bueno, después sigue en este tono alegre hasta que, según los que interpretan también que este no sería un discurso tan positivo, es decir, que no se estaría ensalzando tanto al hombre, llegamos hasta la parte del frónema, ¿sí? Que es aquí lo que se ha traducido por pensamiento, pero en ciertas excepciones frónema también puede significar orgullo. Y fíjense que justamente esta es la parte en la que se hace referencia al hombre en el contexto de quizás de la polis, ¿no? Porque habla de las civilizadas maneras de comportarse. Y acá también hay una cierta ambigüedad porque las civilizadas, digamos, las maneras de comportarse, en griego se designan con el término orgás, que en otro contexto orgue puede significar cólera o enojo. Entonces también de alguna manera se traduce una cierta ambigüedad en el uso de algunos términos. Y en cuanto a solo del Hades no tendrá escapatoria, bueno, los que destacan el carácter optimista de esta intervención, de esta oda al hombre, lo que dicen básicamente es que aquí no se hace tanto hincapié como en otras producciones en el carácter finito del ser humano, sino en sus múltiples posibilidades. Sería como una manera de invertir el argumento. El ser humano puede hacer de todo salvo sobrevivir a la muerte. En cambio, en otras literaturas, por ejemplo, si recuerdan Píndaro, que siempre hace mucho hincapié en la finitud de la vida humana, el argumento sería como dado vuelta. El hombre no puede hacer determinadas cosas y encima, si quieren ustedes, no puede sobrevivir a la muerte. Entonces aquí se encontraría, para los que interpretan esta oda en un sentido positivo, se encontraría un contraste, ¿no? Con otras narrativas que retoman este tópico, o que lo toman, mejor dicho, Píndaro es anterior, desde un costado un poco más pesimista. Bien. Pero bueno, aquí viene la parte final que de alguna manera retoma en una especie de estructura de anillo el comienzo y acá sí ya introduce como una nota de más de discordia, ¿sí? Cuando habla de que la destreza para ingeniar recursos la encamina a veces al mal y otras veces al bien. Y justamente, fíjense el ejemplo que da, dice, será un alto cargo en la ciudad, respetando las leyes de la tierra y la justicia de los dioses que obliga por juramento. Fíjense ustedes que aquí engloba, de alguna manera, las leyes de la tierra y la justicia de los dioses. Desterrado sea aquel que debido a su osadía se da a lo que no está bien. Y entonces, de alguna manera, si seguimos la interpretación que ve estas palabras del coro referidas a la persona que se atrevió a enterrar a Polinices, aquí podríamos ver, bueno, de alguna manera una suerte de alianza del coro con Creonte, ¿no? El coro está criticando a la persona que se atrevió a cometer ese acto de hibris y la está calificando, la está denostando de esta manera. O sea, caracteriza el recurso del enterramiento de Polinices como un mal recurso, como un mal empleo de todas esas facultades, digamos, maravillosas que tiene el hombre. Pero bueno, aquí está un poco, si se quiere, en esta línea, la ironía trágica del pasaje, porque justamente el que va a terminar haciendo lo que dice el coro aquí es ni más ni menos que Creonte, que va, digamos, en la trama de la obra, se va a encaminar al mal,
¿sí? No va a respetar las leyes no va a respetar las leyes de la justicia de los dioses. Y desterrado, justamente, es como va a terminar Creonte. En la parte final de la obra, él dice, sáquenme de aquí. Y para darle como el broche irónico de oro, que no llegue a sentarse junto a mi hogar, ni participe de mis pensamientos, el que haga esto, ¿sí? Y bueno, justamente, digamos, tenemos a Creonte como el rey de la polis, de la que son miembros los integrantes del coro. Pero bueno, hay otra interpretación que ve en este pasaje la evolución en cierto sentido del personaje mismo de Creonte. Recuerden que hablamos de la evolución del personaje de Creonte y que dijimos, bueno, que de alguna manera pasa de una caracterización más mesurada e intentando hacer lo que es mejor en su opinión para la ciudad, más sensata, a directamente una hibris completa que la vimos evidenciada en el acto justamente de decir que él es dueño de la ciudad, bueno, todo lo que le ha dirigido a Mono, que le dice en el diálogo a Mono. Bien. Entonces, bueno, la primera parte sería en cierto sentido como este pasaje, un Creonte más sensato, destacando las habilidades del hombre, las cosas positivas del ser humano, hasta finalmente, bueno, el Creonte que comete excesos y termina justamente cómo termina, ¿sí? Desterrado. De todas maneras, bueno, hay interpretaciones para los dos lados, ¿no? Digamos, como hay quien comparte esa interpretación, hay quien no, y repito, hay quien dice que toda esta oda al hombre simplemente está de alguna manera evidenciando, sobre todo por la parte de las habilidades con la naturaleza, como lugares, simplemente lugares comunes de lo que se creía que era la concepción humana en ese momento en Grecia. Así que bueno, esas son las interpretaciones que estarían circulando. Bien. Bueno. Pero les quiero escuchar un poco, gente. Díganme qué les parece la obra, qué piensan, algo de lo que hemos hablado acá, que les haga ruido, que no, qué piensan con este tema del oda al hombre, cómo la interpretarían ustedes. Sí, yo en el momento que la leí, justamente pensé que se refería a Creonte por el último verso en donde dice desterrado sea aquel que, etcétera. Sí, lo demás es como que uno como que no ve de dónde viene toda la primera parte. Es linda, pero sí, no entendía muy bien de dónde salía. No sé si Natalia quería decir algo. No, se me superpuso, perdón. Ah, todo bien. Bueno, gente, igual les recomiendo que la relean, que vean, yo después le voy a decir a Ale si sube este PowerPoint, que la relean y que vean, bueno, que vayan viendo un poco las cosas que hablamos y que vean de encontrar, digamos, otras problemáticas también que vayan surgiendo. Yo creo que de alguna manera, más allá de, bueno, los acercamientos quizás un poco más teóricos, y las distintas interpretaciones que pueda suscitar Antígona, sigue teniendo mucha llegada aún para nosotros, como la tuvo para el público ateniense de aquel momento, justamente por el tratamiento de temas que de alguna manera son universales, ¿no? Por eso funciona la obra en cierto sentido. Digamos, todos podemos relacionarnos con el tema de, como hablamos antes, el tema de la piedad filial. De alguna manera todos sentimos esa necesidad de cumplir cierto tipo de responsabilidad de algo, alguien que tenemos a cargo, y nos hemos enfrentado a decisiones difíciles en nuestras vidas, entonces de alguna manera resuena, y por supuesto resuena mucho más acá, en la actualidad se pierde un poco con el contexto ateniense y con todos los debates que estaban teniendo
lugar en ese momento en Atenas, con la cuestión de la democracia versus la tiranía, todas esas cuestiones. Caterina, pero también por lo que vos señalabas de que siempre hay como una buena fe en el actuar y que esa buena fe no alcanza a veces, ¿no? Como es esa cuestión clásica. Sí, 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 es un poco, bueno, un poco tomando la interpretación esa de Ferguson, creo que era que, bueno, uno puede interpretar que quizás el drama general de Antígona es, bueno, esta cuestión de no poder llegar a un acuerdo sobre cuál es la justicia y que no hay una justicia, si se quiere, cuando la vemos accionando, cuando la vemos ejecutada por los hombres, por más que haya una diferencia entre justicia divina y humana, obviamente, que digamos no hay una justicia que pueda de alguna manera triunfar por sobre la otra. En sí es un poco un dilema, porque uno quiere decir, bueno, sí, Antígona tenía razón y Creonte no, pero de alguna manera la obra deja como ese dilema de haciendo las dos cosas, bueno, el final también es una tragedia, obviamente tiene que ver con el género, el final nunca es satisfactorio, ¿no? Porque Antígona hizo lo que hizo, pero termina muriendo, y Creonte hizo lo que hizo y termina desterrado. Entonces se ponen en juego claramente esas cuestiones. Sí, definitivamente. Bueno, pero sí. No, sí, que a mí me hacía un poco ruido esto, con todo el tema de los valores democráticos, como que al final parece que la obra está diciendo que, o sea, lo que estaba bien era que de vez en cuando hay ciertas leyes humanas que hay que saltearse o tener en cuenta que hay excepciones, digamos, en vez de seguir tanto las leyes terrenales, hay cosas que están por encima, y como que eso nos suena justamente muy democrático y es un poco en contra de esto del bien común por sobre el bien del individuo. Bueno, todas esas cosas, la obra, como dije, sí, están problematizadas y también tiene que ver con, bueno, el rol del individuo como era concebido en la sociedad griega, que no es un individuo que tiene, digamos, como hoy en día, bueno, que no estamos tan constreñidos por sentirnos en un vivir en comunidad, digamos, que sí, obviamente, vivimos en sociedad, pero vemos que nuestro accionar, todas las nociones de la libertad, de la conciencia individual, están mucho más desarrolladas y se entienden de otra manera que lo que se entendía, bueno, claramente en la Grecia antigua. El individuo era dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, y ya fueran las leyes divinas o las leyes humanas, tenía que regirse por algún tipo de cosmovisión, cuestión que le pusiera, digamos, un freno o le dictara qué hacer, ¿sí? Y depende de dónde uno se pare, bueno, puede decir, bueno, sí, Creonte estuvo mal, Antígona actuó bien, pero contra las leyes de lo que eran las leyes de la ciudad estrictamente hablando, en realidad no. Pero bueno, son esas complejidades y esas sutilezas que despierta Antígona. No sé si alguien tiene alguna otra cuestión para comentar que le haya llamado la atención o algo más. Yo quería hacer una consulta. Sí. No sé si tiene que ver, porque, bueno, no sé si tiene que ver con la traducción que manejo me interesaría saber qué pasa en el texto griego, porque creo que es la primera, o estuve desatento al respecto, o efectivamente es la primera vez en la materia que leo la palabra azar en una obra, y aparece, por lo menos en mi edición, en el verso 329, Déjame. Boca del Guardián. Azar. Ah, cuando dice que fue como obra del azar, ¿no? O algo así dice. Dice, claro, están hablando respecto de que se descubra la persona que entierra a Polinices, y él dice, ojalá que se descubra, pero ya sea que lo capturen o no, eso lo decidirá el azar. Y me pareció muy loco. Repito, no sé si yo estaba desatento y no me No, no, detuve a no. ver si Es o que no. yo la leí en traducción esta vez un poco, no me concentré tanto en el griego y vi esa traducción y a mí me llamó también la atención. Si me decís bien el verso, busco la palabra griega, que tengo todo abierto justo. Mirá, según lo que me aparece acá, debería ser Mm. el 329. Dale, 329. Ah, está bien. Mm.
Está, claro. No, en realidad esa es la traducción de Gredos, no sé, por una cuestión. La palabra griega que se usa es la palabra tyge, que estrictamente hablando significa fortuna. Esa es la palabra que aparece. Ahí está, bueno. Esa es la tyge, que en realidad es más como la necesidad, puede interpretarse también como necesidad en ciertos contextos. Como la fortuna puede ser la providencia, el destino, pero no es la idea de azar que nosotros quizás entendemos cuando leemos la palabra azar, que da una idea de como algo más casual que no está regido por ninguna fuerza. No. Exactamente, sí, sí, sí. A mí por eso me hacía el ruido. De hecho, vos decís que es Gredos, pero yo tengo la de Corigua y pasa lo mismo. Me parece extrañísimo que hayan decidido esto. Sí, sí, no, pero la palabra en griega es tyge y esa palabra efectivamente nos remite a un montón de fuerzas que están trabajando en... Y acá, mira, hay una acepción en el diccionario, de hecho, que me parece que esa es la que están recuperando los traductores, pero mira la vuelta de tuerca que le dan en el diccionario, que tiene que ver con una concepción del azar en Grecia completamente distinto del nuestro, que dice que en este sentido se podía interpretar como un agente, una cosa que estaba fuera del control humano. Y ahí tiran, pero no azar directamente, sino la fortuna, la providencia. También hay una acepción que es la chance en inglés dicen acá. Pero ponen el acento en esta cuestión de la causa impersonal. No es que va a pasar porque hay como un agente externo, solo que no se sabe quién es. Esa es como la vuelta que da la tuya ahí, digamos. No sé si queda claro. Sí, 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 perfectamente. Pero me parecía, ya te repito, me hizo ruido porque me parecía extrañísimo pensar que algo quedara librado al azar de acuerdo a como lo entendemos nosotros. Claro, es que no es el azar como lo entendemos nosotros, es la tuya como la entendían los griegos. Pero es una traducción posible azar. De hecho, el diccionario, te repito, en inglés, el Little Scott Jones da chance, que si vos te fijas cómo traducirla en español, es azar. Pero ahí deberían haber puesto una nota al pie, me parece, explicando claramente, digamos. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, Muchas gracias. no, de nada. Bueno, gente, ¿alguna otra cuestión, alguna otra palabra que les haya llamado la atención? ¿O alguna otra? Bueno, bien. Nada, repasen la obra, reléanla si tienen tiempo, si pueden, con todas estas cuestiones en mente de las que hablamos hoy. Y, y si tienen algún otro comentario, bueno, lo hablamos o me lo hacen llegar. La semana que viene, no, mañana van a ver Medea. Y la semana que viene son 2 teóricos de comedia y vuelvo, así que me van a tener que aguantar con comedia. Pero comedia es más divertido. Espero que nos riamos. En fin, gente, bueno, muchas gracias y nada, estamos en contacto, ¿sí? Buena semana. Gracias. Gracias, buenas Gracias, buena noches. semana. Gracias igualmente, profe. Hasta luego. Chao. Chao, chao.